Hollywood apesta. Hollywood apesta. No hay nada que hacer. Hollywood apesta y apesta cada vez más. You can smell it. Lo ocurrido hace poco en los premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock es una muestra de ello. Pero ¿qué tiene esto que ver con el arte? Se supone que este es un canal de arte y no de otros temas. Pero no nos olvidemos que arte no son solamente la pintura o en general las artes visuales. Pero más allá de eso, ya que es incuestionable que el cine es una forma de arte, lo ocurrido hace poco es digno de mencionarse y comentarse ya que afecta al arte en general. Eso sí, los premios Oscar no serán tema de este video ya que eso está más para los medios dedicados a la comedia, a las noticias rosa y amarillistas. No nos olvidemos que Hollywood hace ya mucho tiempo dejó de ser la matriz del verdadero cine y pasó a ser la matriz de los escándalos, de la corrupción y de muchas otras cosas negativas. El movimiento Me Too ha sacado a la luz temas que han contribuido para que la imagen de la mal llamada meca del cine se venga menos. Hace ya mucho tiempo que Hollywood dejó de generar valor y pasó, en vez de eso, a generar mercado. Claro está que nunca fue su interés del arte por el arte, es decir, nunca hubo romanticismo en el contexto de Hollywood respecto de lo que es hacer arte o en general crear cine. El enfoque siempre estuvo dirigido, conectado y manejado por los intereses económicos y esto condujo a que las producciones se vean directamente afectadas por ello. El así llamado cine independiente surgió como una opción, pero no necesariamente ha logrado su meta, es decir, generar arte y no mercancías o productos meramente publicitarios. La idea de que Hollywood es la meca del cine tiene mucho de verdad. De hecho, durante un largo tiempo dominó la escena a nivel mundial. Esto no es tanto así actualmente ya que hay muchos otros centros, otras mecas del cine que generan también contenido y dólares de manera brutal. Tal es el caso, por ejemplo, de Bollywood, la versión hindú de Hollywood. Pero vamos a lo que nos interesa. Hollywood apesta. Y no estoy refiriéndome con esto a la canción de Kenny Hoopla y Travis Baker que lleva justamente ese nombre y en la cual los músicos se burlan de los falsos membretes y las falsas expectativas que genera Hollywood como institución artística. A lo que me refiero es al cachetazo de Will Smith a Chris Rock. Y quiero concentrarme en esto porque resulta ser una metáfora muy interesante que nos cuenta, que nos muestra, que nos explica lo que es Hollywood hoy y lo que dejó de ser hace ya mucho tiempo. Hollywood es hoy, como lo dije antes, la matriz de la corrupción, del cine barato y de las producciones sin sentido. La creatividad ha dejado de tener un papel protagónico y lo que prima actualmente es justamente lo contrario, es decir, la total falta de creatividad como para poder generar contenido de buena calidad con un buen nivel estético y que no sea la repetición de lo que ya se ha hecho decenas de veces en el pasado. La mediocridad de Hollywood es tal que repetir películas se ha vuelto algo normal. A ellos no les importa modificar los personajes, cambiarles su pasado, su presente, darles caras nuevas, entre comillas nuevas porque son siempre las mismas caras, etc. Por ejemplo, el Hombre Araña es siempre el Hombre Araña, pero tiene varios actores cumpliendo este papel. Por otro lado, vemos en varias películas a los mismos actores, una y otra vez, únicamente porque atraen al público y son comerciales. Las justificaciones de Hollywood para no usar siempre el mismo actor en una serie de películas como Terminator, por ejemplo, en la cual sí han mantenido por lo menos hasta hoy a Arnold Schwarzenegger, es que no siempre se puede pagar a los actores, que suele haber problemas contractuales o personales de tal o cual actor, etc. Otro argumento es que nuevo actor, nueva película. Del Hombre Araña nos han contado la misma historia no sé cuántas veces. Les cuento, hace unos días me puse a ver la película The Man of Steel, en español El Hombre de Acero, con Henry Cavill y entre otros Kevin Costner, Diane Lane y Russell Crowe, es decir, con actores reconocidos que han ganado el Oscar. Sin embargo, la película no es más que la misma que vimos en el año 78 con Christopher Reeve. Se trata de los inicios de Superman cuando él llega a la Tierra y es criado por humanos. Si bien entre ambas versiones hay algunas diferencias, en esencia es la misma historia. A Hollywood le vale un comino gastarse millones para hacer lo mismo 2 o 3 veces. Y lo peor de todo es que la gente va al cine y paga por ver esas películas. Para ser honesto, yo me puse a ver la película antes mencionada con el fin de poder comentarla en este video. Pero volviendo a lo anterior, resulta que Will Smith se enoja por una broma que hace Chris Rock y en la cual alude al problema de calvicie de su esposa. Él inicialmente se sonríe por la broma y ella tampoco es que no sonríe. Sin embargo, luego Smith se levanta, golpea al presentador, retorna a su asiento y desde allí, como si estuviese en una plaza o un mercado, empieza a lanzarle amenazas e insultos.
A pesar de la gravedad del hecho, Smith no es obligado a salir de la sala, nadie se le acerca, nadie dice nada. Todo queda en las caras feas que cada uno pone al ver que lo que ocurre no es una actuación, sino algo real. Más tarde Smith es premiado con el Oscar y lo vemos pedir disculpas y con lágrimas en los ojos. No se disculpa con Chris Rock. Pero miren cómo es la cosa. De pronto lo vemos llorando. Hace poco estaba todo el agresivo golpeando al presentador, lanzando gritos y amenazas, pero luego está lloriqueando y pidiendo disculpas. Obviamente, o Will Smith estaba bajo mucha presión o tiene algún problema de tipo mental que no le permite controlar la ira y hacer algo que le puede dar fin a su carrera. Porque digamos también esto, la carrera de Smith luego de este acto de agresión nunca será la misma. Se ha hablado de que le podrían retirar el Oscar. El actor y también comediante Jim Carrey dijo que él lo hubiera demandado por $200 millones. En fin, Smith también ha renunciado a su membresía a la academia. Este acto violento del cual el mismo Smith ha dicho que no refleja lo que él es, sí refleja en cambio lo que es Hollywood y todo lo que produce. Y no solo eso, refleja además lo que es o cómo es una gran parte de la sociedad estadounidense. En este país son comunes los asesinatos en masa en escuelas, instituciones de todo tipo y hasta en los cines, en donde casualmente se dio un hecho violento justamente en una película de Batman y que mencioné en uno de mis pasados videos. Como no todo es malo, lo bueno de Hollywood, por otro lado, es que ha hecho posible que haya series como South Park, en la cual se ha criticado, como yo lo hago aquí, al mismo Hollywood. Hace poco hubo una polémica con uno de los capítulos de esta serie dirigida por Matt Stone y Trey Parker, en la cual ellos se burlaban del hecho de que, para quedar bien con las autoridades chinas, Hollywood acomoda los contenidos y así evita la censura. La plata es lo que más importa, no la censura. Es decir, a Hollywood no le importa la censura que hay en China contra los propios ciudadanos de ese país. Lo que le importa es hacer contenidos que ese mismo público que vive bajo una censura pueda ver en sus películas, las mismas que han sido manipuladas para no ser censuradas. Obviamente la crítica de South Park a este tema concluyó en la eliminación de South Park de todo el internet accesible en China. Otro tema que se debe mencionar sobre cómo Hollywood apesta es el político. Me preguntan dónde quedó el movimiento Black Lives Matter, que no ha dicho absolutamente nada sobre este acto de agresión. Al parecer a este grupo solo le interesa hablar de agresiones cuando un policía blanco agrede a un afroestadounidense. Y ya esto de decirle blanco a uno y afro a otro me resulta extrañísimo. Una persona no es blanca o afro o negra o amarilla, una persona es lo que es y punto. El tema racial en Estados Unidos es algo institucionalizado y otra vez Hollywood no dice ni media palabra al respecto. De hecho, y hablando de Black Lives Matter, me parece que cuando Smith no es retirado de la sala del premio Oscar, luego del acto de agresión, acto injustificado e imperdonable bajo todo punto de vista, se debe entre otras cosas a que no se trataba de un actor entre comillas blanco. Imaginen si Will Smith hubiese sido de piel blanca, como suele decirse, y que siendo así hubiera golpeado a Chris Rock, de seguro lo expulsaban de la sala, había demandas de todo tipo y el discurso sobre el racismo hubiera salido a flote en absolutamente todos los medios gringos. Como no fue este el caso, todo quedó en la nada. Chris Rock, en un acto hasta cierto punto incomprensible, no ha demandado ni ha exigido nada a Smith, pudiendo claramente haberlo hecho. La Academia de los Oscar prefirió mantener las apariencias en vez de retirar de la sala al agresor. Hollywood gossip. En fin, la sociedad estadounidense, y noten que digo estadounidense y no norteamericana, está llena de suciedad y esto se ve reflejado en Hollywood, en la meca del cine, supuesta meca, dígase de paso, el lugar que debería ser el ejemplo a seguir para otras instituciones similares a nivel mundial. Porque esto también hay que decirlo, el premio Oscar no es un tema gringo únicamente, es un tema mundial. Esto a pesar del desprestigio que ha ganado con los años. Hollywood tuvo su buen momento, pero este concluyó a inicios de los años 70. Actualmente no genera prácticamente nada importante y es lamentable porque a pesar de la mediocridad, existen buenos actores y actrices que se merecen un mejor ambiente de trabajo, mejores guiones y menos restricciones a la libertad de expresión. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando Will Smith le da una cachetada a Chris Rock por una simple broma que a él mismo le causó gracia al inicio, está haciéndole callar y le está coartando su derecho a expresar libremente lo que piensa. Según Candace Owens, Will Smith es un hombre quebrado, víctima de una sociedad en la que es obligatorio ser el macho de la película para quedar bien con una mujer.
Según ella, fue la esposa de Smith la que lo motivó a cometer el acto de agresión y por lo tanto él no debería ser sancionado y más bien deberíamos tener pena de Smith y su comportamiento, que según Owens es el resultado de la dañada institucionalidad de Hollywood. Es verdad, Hollywood es una institución dañada, apesta y apesta cada vez más.